Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un tema de gran interés para todo creyente son los últimos días. ¿Por qué razón? Porque los tiempos finales hablan de una transición fuera de este mundo hacia el reino de Dios, lo cual debería ser nuestro mayor deseo. Cuando vemos la escritura que estudiaremos hoy en el Evangelio de Lucas, el Mesías nos advierte repetidamente que somos llamados a velar. Les tengo una pregunta. Si Él nos instruye que velemos, eso significa que hay algo que debemos ver. Y esto es porque hay indicadores proféticos que nos dejan saber que nuestra bendita esperanza, el arrebatamiento, ya se está acercando, ¿no es verdad? Aprendamos ese principio tan importante en la Escritura. Y el texto que quisiera que marcaras y recordaras es uno muy importante. Es un verso de esperanza, un verso de ánimo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, verso 9. Cuando enseño sobre los tiempos finales, ese es un verso que siempre enfatizo. ¿Por qué? Porque dice allí que ustedes, y se dirige a creyentes, no han sido destinados para ira, sino para salvación. Podemos estar seguros de algo. Nosotros, como creyentes, es decir, aquellos que han aceptado el Evangelio y que han confiado en la obra de la cruz, que son seguidores y discípulos del Mesías Yeshua, o sea, de Jesucristo, nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. Pero eso no significa, como vamos a ver en el estudio de hoy, eso no significa que no seremos perseguidos. De hecho, hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia de la congregación de los redimidos, es decir, del cuerpo del Mesías, de la Iglesia, que aquellos que caminaron fielmente en este mundo son rechazados. La Biblia dice claramente que todos debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Y por esa razón, el mundo nos va a rechazar. Este mundo es un mundo de impiedad. Y vendrá un líder que es conocido como el hombre de iniquidad. Él está en contra de los mandamientos de Dios. Sabemos que los mandamientos de Dios no nos hacen justos, pero ellos definen lo que es la justicia para Dios y lo que es la iniquidad. Por lo tanto, Él está en contra de la ley de Dios. Es el hombre de iniquidad y hacia allá se dirige este mundo. Por lo tanto, a medida que nos acerquemos más y más a los tiempos finales, puedes anticipar que habrá cada vez más persecución contra los verdaderos creyentes. Nosotros sufriremos, pero aquí está la clave. Nunca sufriremos nada que tenga que ver con la ira de Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, comenzando en el versículo 8. ¿Recuerdas cómo comencé este mensaje? Dije que en la Escritura, en relación a los últimos días, somos advertidos no solo por el Mesías, sino también por Pablo, Pedro y otros. Somos llamados a velar. Esa es una palabra que implica ser perceptivos, siendo capaces de discernir estas señales de los últimos días. Y aquellos que enseñan que nuestra esperanza bendita, el rapto, podría suceder inesperadamente en cualquier momento, no están de acuerdo con lo que dice la Escritura. Es cierto que nadie sabe el día ni la hora. De hecho, la Escritura dice que este maravilloso evento,
cuando Dios va a remover a su pueblo de esta tierra, llegará en un momento que no esperaremos. Eso es verdad, pero lo que debemos comprender es que hay señales y el Mesías revelará cuáles son. Debemos aprenderlas. Él las revelará para que podamos estar listos, para que podamos saber que el tiempo se acerca y, por lo tanto, para que seamos hallados fieles. Ese debería ser el deseo de todo creyente. Así que leamos juntos esta sección, Evangelio de Lucas capítulo 21, comenzando en el verso 8, donde dice: Pero él dijo, y el que está hablando por supuesto es Yeshua, nuestro Mesías. Pero él dijo, mirad. Esta palabra mirad o he aquí, como he dicho antes, es una palabra para percibir. Significa que estás mirando algo, pero hay un aspecto importante de esta palabra. Tú miras, pero ves cosas que te dan entendimiento. Esto será respaldado en unos minutos. Así que dice: Pero él dijo, mirad, que nadie los engañe. Y esta es otra parte muy importante de los últimos días. En los últimos días va a haber un espíritu de engaño que llenará este mundo. Entonces, si no conoces profecía, si no conoces las enseñanzas de los apóstoles, vas a ser engañado. Y tenemos un mandamiento aquí: no dejen que nadie los engañe. Y Él revelará cosas que van a suceder y cosas que los creyentes verán, cosas que preceden la ira de Dios. Eso es lo que se nos promete: nunca experimentar nada que tenga que ver con la ira de Dios. Pero hemos visto a lo largo de la historia de la congregación de los redimidos, la iglesia, que los creyentes sufren por su fe. Deberíamos esperar entonces sufrir en este mundo por nuestra fe, y el Mesías lo enfatizará al hablar de los últimos días. Así que, de nuevo, que nadie los engañe, porque muchos vendrán, y lo que dice literalmente es sobre mi nombre. ¿Qué significa eso, sobre mi nombre? Bueno, ellos van a ser individuos, son falsos maestros, pertenecen al grupo de falsos profetas, y lo que dice aquí es que van a estar de acuerdo con este nombre de Yeshua. Van a decir que Él en realidad es el Mesías, y aún va más allá de eso diciendo que yo soy. Esa expresión yo soy también habla, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, habla de la divinidad del Mesías. Así que vendrán falsos maestros, falsos profetas en los últimos días, y van a decir que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías. De hecho, irán más allá, diciendo que Él es Dios. Todo eso suena muy bien, pero el problema es que quieren engañarte. Y uno de sus trucos es decir: nosotros también creemos que Yeshua es el Mesías. Nosotros también creemos que Él es el Hijo de Dios, completamente Dios. Pero no te equivoques con ellos. Son falsos maestros. Sigamos leyendo. Ellos dirán además, al final del verso 8, que también la temporada o el tiempo está cerca, se ha acercado. Así que ellos dirán de manera incorrecta que el tiempo para el establecimiento del reino está a la mano, que el Mesías viene, y no está hablando aquí de su segunda venida, sino que para los creyentes el rapto está en el horizonte. Pero noten qué más dice al final de este verso. Por lo tanto, no sigan tras ellos, no sean guiados por ellos, no sigan sus instrucciones. ¿Por qué? Porque son engañadores, no son verdaderos creyentes. Como aprendemos en 1 de Juan, serán individuos que saldrán del cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Para hacer evidente ante nosotros que nunca fueron creyentes. Como dice Juan en 1 de Juan, si hubieran sido de nosotros, verdaderos creyentes, no habrían salido de nosotros. Así que muchos saldrán de la iglesia,
creyendo y formando parte de ese engaño, de esa ilusión, que llenará el mundo entero. Por lo que solo si conoces la verdad bíblica, serás capaz de caminar en la fe, ser hallado fiel y agradar a nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos el siguiente verso, el verso 9. Siempre que oigan de guerras, y la siguiente palabra es muy importante. Es una palabra que significa disturbios, conmociones, cosas que se relacionan con el caos. Y al acercarnos a los últimos días, habrá grandes disturbios en este mundo, y vamos a hablar de algunos de ellos ahora mismo, donde la Escritura dice que habrá guerras y conmociones, pero ¿qué más nos dice? No teman, porque estas cosas es necesario que acontezcan primero. Noten eso, primero. Yo les diría que es muy peligroso simplemente aceptar lo que alguien dice. Incluso lo que yo les diga. Ustedes deben estudiar y mostrarse aprobados. Deben tomar la iniciativa y mirar la verdad bíblica concerniente a los últimos días, para que no sean engañados, para que entiendan lo que Dios va a hacer, y para que ustedes, Dios mediante, sean hallados fieles, haciendo lo que Él quiere que hagan y entendiendo los pensamientos clave que están registrados en las enseñanzas del Mesías, del apóstol Pablo y también de Pedro. Y lo que vemos aquí en las propias palabras del Mesías es que Él dice, porque estas cosas es necesario que sucedan primero. Y esa palabra para necesario es una palabra bíblica muy fuerte. Significa que eso es absolutamente necesario, algo que tiene que pasar. Y se refiere a estas cosas de las que estamos hablando, estas guerras y conmociones. Luego prosigue diciendo, pero, y esto es muy significativo, pero no inmediatamente el fin. ¿De qué fin se habla aquí? Bueno, esto habla del fin de la era de la iglesia. No piensen que el fin llegará inmediatamente. No. Él nos va a revelar algunas cosas que el cuerpo de creyentes, los verdaderos discípulos del Mesías, van a presenciar con sus ojos y que van a experimentar por sí mismos. Pasemos al siguiente verso, verso 10. Entonces les decía, aquí hay otras cosas que vamos a ver. Nación se levantará contra nación. Les animo a prestar mucha atención a esa palabra traducida como nación. Les sugeriría que si analizamos detalladamente esa palabra, puede significar una nación o un pueblo, pero se entiende mejor como un grupo étnico. Y lo que vamos a ver en los últimos días es que vendrán conflictos étnicos, es decir, no solo guerras, no solo naciones levantándose contra naciones, sino que lo que se nos dice aquí es que va a haber un grupo étnico levantándose contra otro grupo étnico. Lo que vamos a ver, en otras palabras, será un incremento del racismo en los últimos días. Asimismo, dice que habrá otras cosas, sigamos leyendo. Reino contra reino. Así que también un reino, y aquí esto se entiende mejor como un país o una nación, levantándose. Así que tenemos violencia étnica, un grupo étnico contra otro, y esto va a estar sucediendo, este conflicto racial, en todo el mundo. Y también habrá guerras donde reinos o naciones se levantarán contra otras naciones. Y nos dice, siguiendo la lectura, pasemos ahora al verso 11. También grandes terremotos en varios lugares, no solo terremotos, sino también hambrunas y pestilencias. Si miramos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, y me refiero al discurso del Monte de los Olivos que estamos estudiando, cuyo pasaje paralelo es Mateo 24, Marcos 13 y por supuesto, donde estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Bien, en el Textus Receptus es idéntico. Habla de guerras, conflictos étnicos, disturbios, conmociones, así como hambrunas.
Pero en el Evangelio de Mateo, encontramos que la mayoría de las Biblias que no siguen el Textus Receptus, sino la versión Nestle Aland, que es un Nuevo Testamento griego diferente, ellas omiten esta palabra. Probablemente haya una razón para eso, y quizás sea simplemente un error humano, porque cuando miramos la palabra para hambre, es la palabra limoi, y cuando miramos la palabra para pestilencia, es la palabra griega loimoi. Así que son muy similares las dos, y es razonable creer que una fue omitida en una tradición manuscrita. Pero cuando lo miramos aquí, en el Evangelio de Lucas, vemos que ambas se mencionan, que habrá hambres y que habrá pestilencias, y ambas están en plural. ¿Y qué más nos dice? Una y otra vez vemos algo. Dice, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Y nosotros, como creyentes, tenemos un gran consejero, un consejero maravilloso. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, todas las cosas son posibles. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que con Dios, y ciertamente el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, con Dios todo es posible. Dios estará obrando en nuestra vida a pesar de las dificultades que vamos a enfrentar. Leemos aquí, no teman, y dice que habrá grandes señales en los cielos. ¿Y qué más? Dice el verso 12, pero antes de estas cosas, antes de todas estas cosas, ¿qué pasará? Muy importante. Y la gente no habla de esto. Quieren decir que estos son los santos de la tribulación, pero eso no es lo que vemos en la Escritura. Dice, antes de todas estas cosas, leyendo en el verso 12, ellos les echarán mano. ¿Con qué propósito? Y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las prisiones. Debemos entender qué significa aquí la palabra sinagoga. Si oímos hoy esa palabra, pensaremos en un templo judío de adoración, pero eso no es en absoluto como se entendía ese término, regresando al tiempo del primer siglo, porque sinagoga ni siquiera es una palabra hebrea, es griega y significa reunirse, congregarse. Es un lugar de reunión. La mayoría de las veces la palabra griega sinagoga no se usaba en referencia a un lugar de adoración, sino como un edificio administrativo, como un centro comunitario, que se usaba para múltiples propósitos, y uno de ellos era la administración gubernamental. Así que lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Se está usando un idioma, el griego, en el que la palabra sinagoga, y esto era cierto desde la época en que el imperio griego gobernaba Israel, estas sinagogas, estos centros administrativos, eran usados por personas religiosas judías para la adoración. Pero en el primer siglo, cada vez más vemos que en este contexto está hablando de su uso tradicional y no del coloquial, que es un templo judío de adoración. Está hablando del uso tradicional de esta palabra en el imperio griego, que era como edificio administrativo, y por eso es paralelo aquí con prisiones. Así que los entregarán a sinagogas o edificios administrativos y prisiones, y serán llevados ante reyes y gobernantes. ¿Por qué? A causa de mi nombre. Y yo subrayaría eso. Esto debe ser enfatizado. La única razón por la que estaremos sufriendo será por causa de su nombre. ¿No se han dado cuenta hoy en día que está creciendo cada vez más el desprecio y el menosprecio por ese maravilloso nombre del Señor y Salvador, Yeshua o Jesús? Recordarán que en 2024, durante la celebración de las Olimpiadas, vimos cómo en ese evento se burlaron abiertamente de la cena del Señor, del momento en que Él estaba enseñando a los discípulos lo que iba a hacer, cómo entregaría su vida, cómo manifestaría su amor. Fue una burla despreciable. Bueno, situaciones como estas las veremos cada vez más, que si eres fiel, si eres obediente a la Escritura, vas a ser rechazado, serás burlado,
Y como dice aquí, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas o edificios administrativos y prisiones, y serán llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y ahora avancemos al verso 13, donde dice: pero esto servirá, el resultado de todo esto, servirá para ustedes de testimonio. Tendremos la oportunidad de dar testimonio, de ser testigos de nuestro Señor y Salvador. Verso 14. Por tanto dice: no pongan en sus corazones, esta es una expresión muy hebraica, no pongan en sus corazones, ni preparen de antemano una defensa. No tenemos que meditar y planear qué vamos a decir. De hecho, se nos ordena a no hacerlo. Leamos cuidadosamente este verso. Dice: por tanto, no pongan en sus corazones el preparar una defensa, porque yo les daré boca y sabiduría. Y fíjense cuán maravilloso es Dios. Dice: yo les daré boca y sabiduría, las cuales no serán capaces de resistir, y además, todos aquellos que están contra ti no podrán levantarse en oposición a ti. Así que seremos provistos de sabiduría sobrenatural. Dios nos dará una boca que hablará de tal manera que aquellos que escuchen nuestra defensa, no una defensa premeditada, sino lo que Dios nos dé en ese momento, no podrán resistir esas palabras, y todos los que estén en nuestra contra no serán capaces de contestar nada en contra. Así de bueno es Dios. Ahora, ¿a quién le habla este texto? A los discípulos, a los verdaderos discípulos. Esto sucederá, y lo veremos más adelante. Esto sucederá antes de que ocurra el rapto. Así que, estamos viendo hoy un aumento en la persecución de los creyentes en todo el mundo. Está aumentando en más y más países, y esto solo va a empeorar. Te lo puedo garantizar porque es lo que dice la Escritura. Seguimos leyendo. Mira ahora el verso 16. Pero, dice aquí, los entregarán. ¿Quiénes los entregarán? Serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Noten eso. Insisto, esto no habla de algún grupo que surge en la tribulación. De hecho, les sugeriría que la tribulación aún no ha comenzado cuando todo esto sucederá. Estos son, como aprendemos en el Evangelio de Mateo, el principio de dolores. Esto prepara el escenario para la semana 70 de Daniel. Lo que vemos aquí, al analizarlo bien, dice claramente, pero, mira el verso 16, pero serán entregados también por sus padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Y qué más? Y matarán a algunos de ustedes, es decir, algunos de ustedes serán ejecutados. Bien, lo que está diciendo es esto. Vendrá un tiempo en que ser creyente podría costarte la vida. Pero entendamos algo. Eso ya ha ocurrido en el pasado. Durante numerosos periodos de tiempo, en la historia de la Iglesia, las personas han sido ejecutadas por su fe, y no crean que eso no volverá a suceder. Así que dice, y matarán a algunos de ustedes, verso 17, y serán odiados por todos, por todo el mundo. Serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y de nuevo, lo que vemos es que muy a menudo la gente habla de este avivamiento de los últimos días. No sé de dónde sacan eso. Demuéstrenme bíblicamente que estoy equivocado. ¿Dónde está ese gran avivamiento de los últimos días que ocurrirá después del rapto? Yo no conozco un pasaje que diga eso. Y la gente siempre dice, este es el resultado de los 144,000 evangelistas judíos. ¿Dónde está el versículo bíblico que nos habla de 144,000 evangelistas judíos?
No vemos eso en la Escritura para nada. Así que debemos ser bíblicos en vez de simplemente escuchar cosas, repetirlas y creerlas. Debemos estudiar para mostrarnos aprobados. Así que dice, serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero hay un buen mensaje aquí. Verso 18. Dice, pero ni un cabello de sus cabezas perecerá. Ahora el verso 19. Muy importante lo que dice aquí. Leemos, en vuestra perseverancia. Una de las cosas que te diría es que cuando estudias los tiempos finales y también los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y muchos otros lugares donde Pedro y Pablo escriben sobre los últimos días, se nos llama a perseverar, se nos llama a soportar, se nos llama a ser vencedores. ¿Por qué? Porque habrá cosas que somos llamados a vencer, habrá cosas que tendremos que soportar. Somos llamados a perseverar. Así que dice, mira este verso, el verso 19. En su perseverancia poseerán o adquirirán vuestras almas. ¿Qué significa eso? Significa que pasar por estos tiempos difíciles tendrá un efecto positivo sobre nosotros espiritualmente. Vamos a crecer y madurar nuestra alma, nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos una prueba de fuego de la verdad. Y eso implica, a medida que nos acercamos más y más a los últimos días, eso implica estar dispuestos a sufrir por nuestra fe, superar la persecución y soportar los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos algo. Tenemos una eternidad maravillosa. Y esa eternidad, esta transición, fuera de este mundo hacia el reino de Dios, será una transición difícil para la iglesia y también para Israel. Pero Dios va a mostrarse fiel y Dios nos dará la fuerza y el poder y la sabiduría y la boca para que testifiquemos adecuadamente en palabra y también en obra, para que la gente vea nuestro compromiso con nuestro Señor y Salvador. Una verdad muy importante que nos anima y nos instruye con respecto a lo que va a suceder en los últimos días. Y, finalmente, les digo una cosa más. Debemos tomar estas palabras en serio para que sepamos lo que va a suceder y así seamos hallados fieles. Ese debería ser el deseo de todo verdadero creyente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.